Buenos días, tardes o noches. Yo soy Dulce María Pérez Hernández y hablaré sobre Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Lo que haré será darles mi punto de vista y qué fue lo que más me impactó. En sí todo el libro es impactante, pero yo intentaré dar los puntos que más me llegaron a impactar a mí. Podríamos comenzar hablando con el punto central que nos dice cuál es el secreto para que los países estén en una primer potencia. El punto es la educación. Nos dice que la educación es un punto clave para poder haber ese desarrollo. Nos pone de ejemplo que todo comienza con la perspectiva. La perspectiva que tiene América Latina sobre su sistema educativo es como de que es el mejor que tiene, podríamos decir, que el mundo, y pues vemos que no es así, los números dicen que no es así. También la perspectiva que tienen los países más desarrollados sobre sí mismos es que no son los mismos, que no son los mejores, pero que pueden seguir mejorando a pesar de que pues ya están en un punto muy bueno para el país. Entonces nos viene a decir que esta perspectiva que se tiene, desde ahí es importante ver cómo va. Es necesario tener humildad para que poder desarrollarse más, ni no creer que ya están en la cúspide. Otro ejemplo que podemos ver que él nos plantea es que en México, principalmente en México, se tiene mucha pasión por el pasado y solo se mira al pasado. En otros países se ve más sobre la actualidad o lo que se podría hacer en el futuro. Pone el ejemplo de que aquí veneramos mucho las fechas patrias o conmemoraciones, y por ejemplo en China, que es un país que tiene una historia muy amplia y más importante, más trascendente, no le dan tanta importancia a su historia. No es que no le den importancia, sino que no se detienen demasiado en ella y se enfocan más en lo que podrían hacer después. Otro ejemplo que nos da, no es un ejemplo, es una idea que está en el libro, nos dice que en Latinoamérica se estudian más humanidades que carreras que tengan que ver con ciencias puras. Esto dice que puede marcar una deficiencia, ya que al haber más humanidades hay menos desarrollo en la industria. Esto dice que en otros continentes estudian más estas carreras, las ciencias puras e ingenierías de las ciencias puras. Entonces eso los lleva a un desarrollo pues amplio, y en Latinoamérica pues se estudian más humanidades. A mi parecer, yo creo que esto es más porque quieren un desarrollo desde lo social, y después ya verían por lo que está en lo material. Nos pone un ejemplo de India y China. Los compara y dice que India puede ser una potencia incluso tan grande como China, y China tiene una dictadura, y en cambio India no la tiene. India se enfoca más en el desarrollo humano, y China se enfoca más en el desarrollo de la industria. Entonces yo digo que estaría bien impartir esas ciencias sociales para que haya ese desarrollo humano, y ya después
con el desarrollo humano, poder llegar al desarrollo de la infraestructura. También nos habla sobre Estados Unidos y nos dice que en Estados Unidos, bueno, también en otros países, no solo en Estados Unidos, se da mayor importancia a la educación superior. El darle importancia a la educación superior es algo que también ha llevado a que haya mayor desarrollo. En México se está dando mayor importancia a la educación, pero a la básica. Esto lo podemos ver cuando se imparten programas en donde se entregan tabletas o se hacen más escuelas o se mejoran haciendo como pues cosas en las escuelas, y esto en cambio podemos ver que en la educación superior no hay como no se le da mucha importancia como a la baja, a la educación básica. Entonces podemos ver que Estados Unidos sí invierte más en la educación superior. Por eso es que pueden hacer más experimentaciones, más investigaciones y por ende crean más patentes que ayudan a la economía del país. En México, si se invirtiera más en el área de investigación y para poder hacer experimentos y documentales y cosas así, sería bueno para el país para poder cumplir con ese desarrollo. Otro punto importante que debemos destacar es sobre la educación privada y la educación pública. En muchos países la educación superior es privada. Nos pone el ejemplo de Chile, donde hay muchas universidades, pero la mayoría son privadas y solo unas pocas son públicas. Esto es como un punto para que no cualquiera pueda estar estudiando una licenciatura, simplemente quien tenga la posibilidad y el dinero. Esto pues podría crear conciencia de que pues si te está costando a ti o a tu familia el hecho de pagarla en sí, pues vas a aprovechar mejor tu lugar en esa institución. Aquí en México hay unas pues, escuelas privadas y públicas, y pues en las escuelas públicas podemos ver que hay personas que no llegarían como a apreciar muy bien el estar estudiando. Podemos comenzar desde la educación superior, comenzando por la preparatoria, donde hay, por ejemplo, en la UNAM, hay muchas personas que están estudiando, pero ya llevan en la preparatoria 5, 6, 8 años. Entonces, podríamos hacer ese control para que no haya más gente desperdiciando esos lugares que podría tener otras personas. No privatizarlas, sino simplemente poner este lineamiento para que sea mejor aprovechado ese lugar. Y esto porque podemos ver que aquí en la escuela preparatoria, especialmente en el ejemplo que puse, hay mucha gente que tarda muchos años por estar enfocados en otras cosas o por no saber qué es lo que van a estudiar después, retrasan ese momento o toman años sabáticos y así. Nos pone el ejemplo de India, donde en India se entra a la universidad a los 22 años, después de haber cumplido su servicio militar de 3 años, y después de ese servicio viajan por su país o por el mundo un año. Ya entran más maduros, conscientes y enfocados en qué es lo que quieren. Muchos incluso ya tienen esposa. Entonces eso los hace como estar más enfocados en su educación y estar conscientes de qué es lo que quieren. Anteriormente había puesto el ejemplo de India,
donde entran a los 22 años, pero no era en India, era en Israel. Porque, bueno, por eso hacen el servicio militar de 3 años, porque Israel está constantemente en guerra con sus países vecinos. Entonces por eso es que se hace el servicio militar de 3 años, después se viaja 1 año y ya finalmente se entra a la universidad. Aquí cabe aclarar que en todas las naciones es importante, sí, la inversión en infraestructura para la educación, pero también se debe de invertir en la educación profesional de los maestros que imparten la educación superior. Por ejemplo, aquí en Singapur, bueno, nos ponen el ejemplo de Singapur, donde ahí para ser profesor tienes que haber sido uno de los mejores estudiantes de tu generación, tener buenas calificaciones y aparte se te hacen exámenes constantemente para ver y garantizar que eres un buen maestro. Entonces podemos ver que aquí en México se ha intentado invertir poniendo más escuelas, más talleres, dando tecnología, pero los profesores son los mismos que han estado antes y no se les da a ellos como cursos o talleres para que aprendan cómo usar de buena forma la tecnología que se les da. Entonces podemos ver que se tendría que ayudar también a los profesores a ser mejores profesores. Y pues sí, eso es un punto. Bien, retomando a la UNAM, podemos ver que se dice que es una de las mejores escuelas de Latinoamérica. Y pues sí, está dentro de las 200 mejores. Sin embargo, podemos ver que otros países tienen incluso 10 o 20 escuelas dentro de este rating. Entonces podemos ver que no es especialmente buena como se ha creído, como se cree aquí en México, de que pues, bueno, y de hecho en toda Latinoamérica escuchas UNAM y dices, oh sí, es la mejor, pero pues podemos ver que los números no mienten y pues no es tan buena como se ha mencionado. Volviendo a la educación pública y a la educación privada, podemos notar que en Estados Unidos la educación no es para todos. Estudiar una licenciatura suele ser muy costoso y muy difícil, por lo que no todos lo hacen. Yo tengo la teoría de que si no todos estudian, los que no estudian trabajan para los que sí estudian. Entonces por eso es que hay un desarrollo, porque los que estudian usan a los que no estudian. Entonces así como que todos tienen un trabajo y ya pueden haber ese desarrollo para la infraestructura o la industria y ese tipo de cosas. Podemos volver a un ejemplo de Asia, en donde sí hay buena infraestructura, sí hay buenos maestros, sí hay una gran cultura en donde todos son muy disciplinados. Podemos ver que incluso hay hay padres que meten a sus hijos en vacaciones, en cursos o talleres de estudio. Aquí podemos ver que pues estos niños que van a estos cursos y talleres llegan ya a la escuela con más conocimientos, con sus conocimientos bien fomentados en comparación de los que no van a cursos, que pues incluso se les llega a olvidar un poco de lo que han estado aprendiendo. Esto podemos ver que aquí que esto nos indica que mientras más se cultive el conocimiento y se refuerce, pues más se va a tener una mejor calidad de lo que se sabe y pues cómo se ha llegado a saber pues todo este conocimiento, en qué está fundado y cómo se conserva. Otro ejemplo que podemos ver que es un problema en México es la fuga de cerebros, donde hay personas que estudian y después se van a otro país para seguir estudiando, pero ya no vuelven, allá se quedan y ya emplean el conocimiento que han obtenido. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de India, donde si ellos van a
estar estudiando en nuestro país, pero se quedan allá un cierto tiempo y pueden ser hasta 10 años, pero siempre vuelven. Entonces, ellos son como muy leales a volver a su país para implantar en él lo que han estado eh, aprendiendo. Y bueno, ya para finalizar, yo creo que sí, en México falta desarrollar más la educación, pero esto incluiría ya cambiar la mentalidad y la cultura que se tiene, porque desde ahí se empezaría para poder haber un buen desarrollo. Y bueno, eso es todo.